Trabajadores comunitarios de salud, entendiendo quiénes son, lo que hacen y qué destrezas requieren. En esta presentación aprenderás brevemente acerca de la historia de los trabajadores comunitarios de salud en los Estados Unidos, acerca de la labor que desarrollan, las destrezas que requieren para hacer su trabajo y los esfuerzos actuales para asegurar que sus roles y destrezas se adaptan a los cambios ambientales. También discutiremos las cualidades de los trabajadores comunitarios de salud que los conecta con sus comunidades y examinaremos cómo están relacionados los trabajadores comunitarios de la salud con la fuerza de trabajo en salud pública. Este video es material complementario del video titulado Las políticas estatales y los trabajadores comunitarios de salud, las bases. Los materiales de apoyo que acompañan a esta presentación, incluyendo una guía de discusión, están disponibles. Por favor, siga las instrucciones al final de este video. Para obtener una copia de la transcripción del video, por favor solicítelo por correo electrónico. Antes de comenzar, queremos dar una aclaración. En este video vamos a usar los títulos Trabajadores comunitarios de salud y Promotores alternativamente. Al término de esta actividad educativa, los estudiantes serán capaces de reconocer la variedad de nombres y definiciones de trabajadores comunitarios de la salud en los Estados Unidos, identificar los principales eventos en el desarrollo de los trabajadores comunitarios de la salud en los Estados Unidos, describir los componentes clave de los roles de los trabajadores comunitarios de la salud y cómo estos componentes han cambiado con el tiempo. Nombrar las habilidades clave que los promotores necesitan tener para hacer su trabajo y cómo estas habilidades han cambiado con el tiempo. Explicar cómo el trabajo de los promotores está relacionado con miembros de la fuerza de trabajo de atención a la salud y de salud pública. Y promover mecanismos para apoyar el crecimiento e integración de los trabajadores comunitarios de la salud en los sistemas de atención a la salud en los Estados Unidos. Para entender mejor a los trabajadores comunitarios de salud y para promover su integración en los sistemas de salud de los Estados Unidos, es importante identificar quiénes son los trabajadores comunitarios de salud y entender las destrezas específicas con las que ellos participan en el mejoramiento de la salud de individuos, familias y comunidades. A través del conocimiento de los trabajadores comunitarios de salud, es posible diseñar servicios y políticas para los trabajadores comunitarios de salud y apoyar sus labores, así como para asegurar los recursos necesarios. Ya sean asalariados o voluntarios, los trabajadores comunitarios de salud requieren de infraestructura provista por organizaciones de salud pública y otras agencias sociales y administrativas para completamente desarrollar sus labores y completamente realizar su potencial como parte de la continuidad de la atención dentro de las instituciones médicas y afuera, en las comunidades. El conocimiento de la gama de roles, destrezas y cualidades de los trabajadores comunitarios de salud es especialmente importante para cualquiera que trabaje en el desarrollo de la fuerza de trabajo de los promotores a nivel local, estatal y nacional. Actualmente, no existe consenso a nivel nacional sobre los roles y destrezas de los trabajadores comunitarios de salud. Por lo tanto, la labor de definir el alcance de la práctica y destrezas relacionadas ha sido menospreciada en muchos estados. Los líderes nacionales de los roles y competencias de los trabajadores comunitarios de salud pudieron haber ayudado a desviar la carga de las actividades de definición de roles y destrezas hacia un mayor esfuerzo de apoyo a la fuerza de trabajo basado en sus propios términos, en lugar de los estados con su autoridad y recursos definiendo a esta fuerza de trabajo. Estos líderes nacionales, a la fecha, no han sido tomados en cuenta. En su lugar, los roles y competencias de los promotores han sido sacados del campo de la investigación. Un estudio desarrollado en los años 90 ha servido de base en este campo.
Los roles y competencias identificados en ese estudio serán compartidos en esta presentación, después de una breve revisión de aspectos históricos de los promotores en los Estados Unidos. A través del liderazgo del Comité de Políticas de la Sección de Trabajadores Comunitarios de Salud de la Asociación Americana de Salud Pública, APHA por sus siglas en inglés, muchas redes de promotores de todos los Estados Unidos proporcionaron opiniones para la definición de trabajador comunitario de salud, la cual fue adoptada por APHA como parte de sus políticas en 2009. Recientemente, ha habido una tendencia entre las asociaciones estatales y locales de promotores, gobiernos de los estados y otras agencias para adoptar la definición de trabajadores comunitarios de la salud de APHA. Una encuesta nacional entre promotores, conducida por la Universidad de Arizona, reportó que más del 90% de los encuestados piensa que la definición de APHA los describe bien, lo cual valida la decisión de adoptar esta definición. La utilización de una definición estándar de promotores es importante dados los actuales esfuerzos para establecer financiamiento estable para apoyar el campo de los promotores en las áreas de su práctica clínica y comunitaria en donde laboran y ejecutan sus roles. Antes de tocar el tema principal de esta presentación, roles y competencias de los trabajadores comunitarios de salud, vamos a explorar algunos elementos críticos de la historia de los trabajadores comunitarios de salud para entender el contexto de los roles que actualmente tienen los promotores en las comunidades. De acuerdo con el texto Fundamentos para los Trabajadores Comunitarios de Salud, editado por un equipo del Colegio de la Ciudad de San Francisco y publicado por Joseph Bass, en los años 1950 fueron establecidos los primeros programas para trabajadores comunitarios de la salud, voluntarios y asalariados. En los años 60 se iniciaron programas a gran escala. En 1962, el Acta Federal para Migrantes solicitó clínicas para migrantes calificadas federalmente para conducir labores de asistencia entre los trabajadores de los campos rurales. Muchos promotores fueron contratados para proveer estos servicios, lo que dio la pauta para establecer muchos programas de trabajadores comunitarios de salud. Estas actividades de servicio se fincaron en la tradición de los promotores de salud común en México y Latinoamérica, en donde muchos trabajadores del campo crecieron o tienen lazos familiares. Durante este periodo, se inició un programa de representantes comunitarios de salud en comunidades de nativoamericanos, los cuales fueron formalmente establecidos bajo los servicios de salud de los indios, bajo contrato con programas indígenas, en 1968. Estos fueron sólidos programas de trabajadores comunitarios de la salud que a la fecha sirven a las comunidades. En los años 1960 y 70 se establecieron nuevos programas para los promotores a través de comunidades rurales y urbanas de los Estados Unidos. La Oficina de Oportunidades Económicas invirtió en numerosos programas de promotores para estimular el crecimiento de empleos. Los trabajadores comunitarios de salud y otros trabajadores con base comunitaria fueron vistos como parte crítica para la reorganización de los sistemas de servicios a la población. En muchos estados, los trabajadores comunitarios de salud fueron una parte importante del movimiento de los centros comunitarios de salud. Actualmente, muchas de estas clínicas involucran promotores en sus programas de promoción de la salud y programas relacionados. Todos estos programas sembraron las semillas para los programas de trabajadores comunitarios de salud de hoy. En un póster espectacular de El Paso Community College, en el que se lee "Contrátame", se expresan dos factores importantes que son parte de la historia y estatus actual de los trabajadores comunitarios de salud. Primero, el desarrollo de capacidades para los promotores a través de programas educativos y de entrenamiento. Toma diferentes formas. Durante los primeros años, la mayoría de los entrenamientos de los promotores eran en el trabajo. Al paso del tiempo,
los entrenamientos se transformaron hasta incluir programas de entrenamiento con base comunitaria. Y más recientemente, los colegios comunitarios han sido actores significativos en la educación y desarrollo de capacidades de los trabajadores comunitarios de salud. El mantenimiento de inversiones de apoyo de los empleadores para la educación de los trabajadores comunitarios de salud tiene mucho mérito y ayuda a asegurar que los promotores con grandes destrezas y entrega que provienen de comunidades que los empleadores tienen intereses en servir, son capaces de hacerlo aun cuando los promotores tienen recursos limitados o no han tenido acceso a programas educativos antes de considerar trabajar como promotores. Mientras este póster espectacular inspira esperanza para los trabajadores comunitarios de salud, también se dirige al mercado de trabajo, aún en desarrollo para los promotores. En muchos casos, los empleadores no están informados de quiénes son los trabajadores comunitarios de salud, lo cual es una razón para la realización de este video sobre los roles y destrezas de los promotores. Los flujos de financiamiento para los trabajadores comunitarios de salud es aún un reto que impacta las oportunidades de empleo. Para aprender más de las políticas y apoyos financieros relacionados con los trabajadores comunitarios de salud, por favor vea el video complementario. Al final de esta presentación se dan los detalles. Los trabajadores comunitarios de salud, en posiciones asalariadas o como voluntarios, son conocidos con muchos títulos en los Estados Unidos. Algunas fuentes citan más de 100 diferentes títulos. Dados todos estos diferentes nombres, los trabajadores comunitarios de salud no se identifican fácilmente unos con los otros. Esta diversidad de nombres ha contribuido a una desunión en este campo, ha dificultado el desarrollo de este campo y ha contribuido para que los promotores no sean reconocidos por los miembros de la comunidad ni por los empleadores. En respuesta a este y otros factores que influyen en la sustentabilidad de este campo, los trabajadores comunitarios de salud se han organizado entre ellos en redes y asociaciones. Existen actualmente más de 40 redes en más de 20 estados, y en algunos estados como Texas existen más de 2 asociaciones. También existen redes regionales o nacionales, incluyendo la Red de Representantes Comunitarios de Salud, el programa más grande y antiguo, que sirve a más de 250 tribus a través de los Estados Unidos. Estas redes abogan y hablan por los trabajadores comunitarios de salud y sus derechos de autodeterminación como fuerza de trabajo para definir su práctica, y abogan por sus roles para resolver asuntos de equidad en sus comunidades. A través de estas redes, los trabajadores comunitarios de salud y muchos de sus aliados trabajan también para dar avances al financiamiento y opciones de apoyo para obtener los recursos necesarios para sostener su trabajo. La efectividad de los trabajadores comunitarios de salud se ha documentado a través de métodos cualitativos y cuantitativos. Además de los estudios de investigación que han examinado el impacto de los trabajadores comunitarios de salud, se han sumado evidencias de varios estudios de la fuerza de trabajo acerca de este campo. El primer estudio de este tipo fue el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud, desarrollado por un equipo bajo el liderazgo de la Universidad de Arizona, con fondos de la Fundación Annie E. Casey, para desarrollar recomendaciones para el avance de este campo en 4 áreas, incluyendo los roles centrales y competencias de los trabajadores comunitarios de salud. Después de haber revisado algunos aspectos históricos del campo de los trabajadores comunitarios de salud, iniciaremos ahora la discusión sobre los roles centrales y las competencias de los trabajadores comunitarios de salud. Específicamente, exploraremos los roles centrales y las competencias identificadas en el estudio de 1998, dado que son las más ampliamente citadas y utilizadas en el campo de los promotores. ¿Qué queremos decir con centrales en la frase roles centrales? De acuerdo con el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud, centrales se refiere a los elementos comunes de la práctica de los trabajadores comunitarios de salud.
A pesar de la gran diversidad entre los trabajadores comunitarios de salud, este estudio se enfocó en los elementos centrales comunes que fueron los mismos entre los programas y servicios en lugar de describir sus diferencias. ¿Qué queremos decir con roles? En el estudio, la doctora Noel Wiggins define roles como las funciones que los trabajadores comunitarios de salud tienen en las comunidades y en los sistemas de atención a la salud. Las competencias en este estudio incluyeron destrezas y cualidades. Las cualidades incluyeron características o rasgos personales que pueden ser mejorados, pero no aprendidos. Habiendo revisado estas definiciones, veamos ahora cuáles son los roles centrales y las competencias que fueron identificadas en el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios que son utilizadas hasta la fecha. Después de esta revisión, veremos cuáles son los esfuerzos actuales que se enfocan en los roles centrales y competencias. El Estudio Nacional de Comunidades identificó 7 roles centrales de los trabajadores comunitarios de salud. Estos incluyen 1. Mediación cultural, disminuyendo distancias entre individuos y los sistemas de salud y servicios sociales, incluyendo elementos clave como educación de miembros de la comunidad acerca de cómo utilizar los servicios sociales y de salud. Educación de los sistemas de salud y servicios sociales acerca de las necesidades de la comunidad y sus perspectivas. Para que un trabajador comunitario de salud funcione como intérprete, requiere de mediación cultural al interpretar el contexto cultural entre los que sirve y los proveedores de servicios, de forma diferente a la de los intérpretes médicos, quienes traducen palabras e intencionalmente no ofrecen mediación cultural de los contextos y asuntos que traducen. 2. Educación para la salud. Proporcionar información para la salud y educación culturalmente apropiada. Esto incluye enseñanza de conceptos de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Los trabajadores comunitarios de salud desarrollan creativas formas para educar a sus semejantes con información relevante de salud. Con frecuencia, este rol de los promotores es subutilizado porque los administradores ven a los promotores como pieza clave para actividades de campo y referencia y no utilizan la capacidad actual de los trabajadores comunitarios de salud para diseminar información para la salud. 3. Asegurar que las personas obtengan los servicios que necesitan o asegurar el acceso a la atención a la salud y a otros servicios, incluyendo búsqueda de casos y referencia de casos. El siguiente es un importante rol que algunas veces se deja de lado en las iniciativas políticas por temor a batallas territoriales y problemas del alcance de la práctica. Sin embargo, este es un rol clave y vital en términos de la habilidad de los trabajadores comunitarios de salud pública para conectarse y apoyar a aquellos a quienes sirven, a lograr sus metas de salud. Este rol se identifica aquí como, número 4, consejería informal y apoyo social, incluyendo proveer apoyo individual y, por supuesto, consejería informal, dirigiendo a grupos de apoyo, ayudando en el manejo de enfermedades y condiciones crónicas. El estudio original identificó 3 roles más, el primero de los cuales es 1. Abogar por las necesidades de salud de los individuos y comunidades, incluyendo actividades tales como fungir como vocero de las personas y comunidades y servir como intermediario entre estos y la burocracia. Abogar por las necesidades y perspectivas de las comunidades. En este rol de abogacía, los trabajadores comunitarios de salud toman la causa de los individuos, familias y comunidades a los que sirven. 2. Proporcionar servicios directos, lo cual incluye proveer exámenes de salud preventivos y primeros auxilios básicos, asegurar las necesidades básicas de alimento, casa y empleos. 3. Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias.
actividades y recursos que refuercen y apoyen las destrezas y habilidades de los individuos y comunidades, incluyendo desarrollo de capacidades individuales, ayudar a individuos a modificar su conducta, desarrollo de capacidades comunitarias, movilización de personas para resolver en grupo problemas graves y valorar las necesidades individuales y comunitarias. Este importante rol del desarrollo de capacidades, especialmente en comunidades, puede en ocasiones ser dejado de lado y no mantenerlo dentro del alcance de la práctica de los trabajadores comunitarios de salud. En el tiempo en el que se desarrolló el estudio de 1998, el rol de los trabajadores comunitarios de salud como participantes en la investigación con base comunitaria estaba apenas emergiendo, pero ahora es un rol que al parecer incrementa su prevalencia día a día. Otro rol que parece sobresalir más ahora que en el tiempo en el que se desarrolló el estudio es el rol de los trabajadores comunitarios de salud en la valoración de individuos y comunidades. Otros roles pudieron haberse identificado recientemente, pero los 7 roles descritos aquí han pasado la prueba del tiempo. Estos 7 roles, descritos por la doctora Noel Wiggins en colaboración con el equipo completo del estudio, incluyendo un Comité Nacional de Consejeros constituido en su mayoría por trabajadores comunitarios de salud, ofrecen un punto de partida para reflexionar acerca del alcance de la práctica que puede ser tomada por los trabajadores comunitarios de salud en instalaciones clínicas o en comunidades. Para preparar a los trabajadores comunitarios de salud en los roles que desempeñan, se requiere apoyarlos en el desarrollo y mejoramiento de sus destrezas a través de educación de calidad y desarrollo de capacidades. El Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios identificó 8 destrezas centrales de los trabajadores comunitarios de salud por medio de un análisis de información acerca de las destrezas requeridas por los trabajadores comunitarios de salud, voluntarios y asalariados, para desempeñar su trabajo cotidiano y actividades comunitarias. Estas 8 destrezas centrales incluyen destrezas de coordinación de servicios, lo que incluye habilidades para identificar y acceder a recursos, construcción de redes y coaliciones, hacer referencias apropiadas, proporcionar seguimiento. Estas destrezas son de gran valor para navegar complejos sistemas de salud y servicios humanitarios. Destrezas de abogacía para apoyar el rol de abogacía. En el área de abogacía, las habilidades identificadas incluyen representar a individuos y comunidades y sobrepasar la intimidación. Habilidad para utilizar un lenguaje apropiado y efectivo con diferentes audiencias y sobrepasar barreras. Los trabajadores comunitarios de salud requieren de apoyo para desarrollar las destrezas que los vuelvan efectivos en la promoción de salud de individuos y familias en sus comunidades. En el desarrollo de destrezas, los hallazgos del estudio agruparon estas habilidades en 2 áreas: destrezas de empoderamiento y destrezas de liderazgo. Destrezas de organización, incluyendo las siguientes habilidades: desarrollo de metas, desarrollo de un plan de acción, balance de prioridades y manejo del tiempo. Las destrezas de organización son críticas para permitir a los trabajadores comunitarios de salud desempeñar sus multifacéticos roles. Destrezas de comunicación con énfasis en confidencia en el uso del lenguaje apropiado, saber escuchar, comunicación escrita. Destrezas interpersonales con énfasis en el desarrollo de relaciones, incluyendo el desarrollo de habilidades. Consejería informal, amistades y sociabilidad. Estas destrezas tienen un papel esencial para reforzar el apoyo de las relaciones que los trabajadores comunitarios de salud desarrollan con aquellos a los que sirven. Otra destreza central es enseñanza, educación y facilitación,
incluyendo habilidades para compartir información uno a uno, usar técnicas de educación apropiada y efectivamente, planear y conducir clases y presentaciones, buscar y solicitar información que requieran las personas en la comunidad. Estas destrezas pueden ser no tomadas en cuenta si los roles son definidos con estrechez, como se comentó anteriormente. Pero los trabajadores comunitarios de salud son excelentes en la enseñanza a sus semejantes, proporcionándoles herramientas para ser mejores, lo cual es un invaluable aspecto del desarrollo de las capacidades de los trabajadores comunitarios de salud. Una última área definida como destreza crítica para los trabajadores comunitarios de salud por la mayoría de los consejeros del Consejo de Trabajadores Comunitarios de Salud del estudio, en coordinación con la doctora Wiggins, es lo que el estudio llamó conocimiento de base o básico. En 1998, el conocimiento básico identificado incluyó 3 áreas distintas: conocimiento de la comunidad, conocimiento de problemas de salud específicos y conocimiento de los sistemas sociales y de salud. Otras áreas centrales que pudieran incluirse aquí para el conocimiento de la salud pública incluye el conocimiento de los determinantes sociales de salud. El área del conocimiento de base puede tomar muchas horas de educación para los trabajadores comunitarios de salud y puede provenir de una amplia variedad de fuentes. Estas 8 áreas son el punto de partida para muchos programas de entrenamiento y de enseñanza y forman las bases para la certificación de un número de trabajadores comunitarios de salud. Se continúa con la identificación de destrezas emergentes relacionadas con nuevas áreas de trabajo de los trabajadores comunitarios de salud. Estas actividades están relacionadas con la valoración de individuos y comunidades y la necesidad de entender mejor la tecnología y las opciones para la documentación de las 8 destrezas ilustradas en el estudio, como las mejor documentadas y reconocidas. Como se mencionó, las competencias de los trabajadores comunitarios de salud también incluyen cualidades centrales o atributos. Se identificaron 18 cualidades en el Estudio Nacional de Consejeros de Salud. Aquí ilustramos solo algunas de estas. Deseo de ayudar a la comunidad. Empatía. Persistencia. Creatividad para llegarse a recursos. Fuerza personal y valor. Respeto. Relacionarse con la comunidad a la que sirven. Algunos dicen que la cualidad más distintiva e importante de los trabajadores comunitarios de salud es la cualidad de su conexión con la comunidad a la que sirven, ya sea como miembros de una comunidad geográfica o por medio de redes sociales, porque al compartir experiencias de vida, ellos poseen una inusual y cercana conexión con su comunidad, lo que cambia los roles que juegan y la manera en que son percibidos. Esto es lo que los hace únicos dentro de un equipo de atención a la salud y los convierte en abogados clave en los esfuerzos por el bienestar comunitario. La batalla para definir esto en políticas públicas y en prácticas de empleo ha confundido a los políticos y a los mejores administradores, pero esta cualidad es central para lo que los trabajadores comunitarios son y por lo cual son únicos y efectivos en el impacto de las vidas de las comunidades en donde ellos residen y trabajan. La identificación de los roles centrales y destrezas del Estudio Nacional de Consejeros de Salud fue un importante paso hacia adelante en el campo de los trabajadores comunitarios de salud y han pasado la prueba del tiempo. Los roles de los trabajadores comunitarios de salud, sin embargo, han evolucionado de acuerdo con las líneas de pensamiento en salud pública y atención a la salud, por lo que hace sentido evaluar y refinar nuestros supuestos de los roles y destrezas del estudio de 1998 y ver si encajan en la realidad actual. Para lograr esto, se formó un equipo nacional incluyendo varios individuos que estuvieron involucrados en el estudio original, para comparar los roles y destrezas de 1998 con las más recientes,
bien establecidos documentos de referencia, guías y currículum acerca del alcance de la práctica de los trabajadores comunitarios de salud. El Proyecto Nacional sobre los roles y competencias comunes de los trabajadores comunitarios de salud, Proyecto C3 por sus siglas en inglés. El Proyecto Centro Común de los Trabajadores Comunitarios de Salud es coordinado por el Proyecto sobre Políticas y Práctica de los Trabajadores Comunitarios de Salud de la Universidad de Texas, con fondos de la Fundación Amgen y administrado por la Oficina Nacional de los Centros de Educación para la Salud. El proyecto C3 tiene como meta ofrecer para consideración y adopción en los Estados Unidos las siguientes recomendaciones contemporáneas para el año 2015. Roles centrales o alcance de la práctica de los trabajadores comunitarios de salud. Destrezas centrales y subdestrezas o tópicos de los trabajadores comunitarios de salud. Reafirmar la importancia de las cualidades centrales o atributos como la conectividad con las comunidades a las que sirven los trabajadores comunitarios de salud. Uno de los valores centrales de este proyecto es apoyar la autodeterminación de los trabajadores comunitarios de salud y con ese fin, antes de solicitar la aprobación general, las recomendaciones del proyecto serán diseminadas y revisadas por las redes locales y estatales de trabajadores comunitarios de salud de todo el país. Frecuentemente la gente pregunta, ¿qué es un trabajador comunitario de la salud? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Son proveedores de servicios especiales de asistencia pública? ¿Son educadores de sus compañeros? ¿Son promotores de la salud? ¿Son representantes comunitarios de la salud trabajando con comunidades indígenas? Al parecer, existen muchos nombres diferentes para los promotores. Todos estos nombres expresan la diversidad en el campo de los promotores y reflejan los diferentes lugares y comunidades en donde los promotores dan servicios. ¿Les pagan sueldo a los promotores? ¿Les dan estipendios a los promotores? ¿Son los promotores solamente voluntarios? En la mayor parte, los promotores reciben sueldo. Esperamos que todos los promotores sean bien pagados y reciban beneficios de la seguridad social. Algunos promotores son voluntarios, en algunos casos porque hay escasez de fondos estatales para los promotores y en otros casos son voluntarios porque ellos deciden dar su tiempo a las comunidades en donde viven. Aunque existen diferencias entre los promotores, esperamos que tú conozcas lo que los promotores tienen en común. Una cosa que debes saber es que aunque a todos los promotores se les paga igual, los promotores están comprometidos a apoyar a individuos y familias en sus hogares y en sus lugares de trabajo. Ellos son parte de una continuidad de atención. Otra cosa importante que los promotores comparten en común son sus roles centrales y sus áreas de competencia, incluyendo sus habilidades y cualidades. Mucha gente, para entender mejor los roles y capacidades de los promotores, ha revisado los puntos principales del Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud de 1998, en donde el estudio define 7 principales, los cuales ayudan a definir la magnitud de la práctica de los promotores, incluyendo 1. Mediación cultural, 2. Educación para la salud, 3. Asegurar el acceso a la atención a la salud y otros servicios, 4. Aconsejar y proveer apoyo social, 5. Abogar por individuos y sus comunidades, 6. Proveer servicios directos de salud como exámenes diagnósticos preventivos de salud y primeros auxilios básicos, y 7. Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para fortalecer y apoyar destrezas y habilidades de individuos y sus comunidades. Los programas y políticas de apoyo para el desarrollo de servicios de los promotores debería, idealmente, posicionar a los promotores para llenar un amplio rango de roles principales. ¿Qué pasaría si los roles de los promotores son definidos estrechamente? Vamos a ver qué pasaría cuando los promotores trabajan con una estrecha definición de su papel. Si un promotor da clases de diabetes 101, pero no ha planeado la oportunidad de hablar con los que asisten a las sesiones, él o la promotora no puede ofrecerles apoyo social.
Dado este estrecho rol como educador para la salud, él o la promotora no pueden conocer las vidas de aquellos a los que sirven, y los participantes pueden sentirse sobrecargados de información médica acerca de su condición crónica. Los participantes no tendrán el beneficio de un aliado informado con quien hablar acerca de su enfermedad, los cambios que quisieran hacer y qué tan duro es hacerlos. Dado este distanciamiento, si su enfermedad está poco controlada, se encontrarán de nuevo en la sala de emergencias. Si queremos que los promotores desarrollen una amplia variedad de roles en sus comunidades, necesitamos asegurarnos que su entrenamiento les proporcione las habilidades correctas. Noel Wiggins, PhD, quien examinó los roles y competencias en el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud de 1998, identificó 8 habilidades centrales que los promotores necesitan. 1. Habilidades de comunicación. 2. Habilidades interpersonales. 3. Conocimiento de base, incluyendo conocimiento de la comunidad, temas específicos de salud y sistemas sociales y de salud. 4. Habilidades de servicios coordinados. 5. Habilidades de desarrollo de la comunidad. 6. Habilidades de abogacía. 7. Habilidades de enseñanza, incluyendo facilitación grupal. Y 8. Habilidades de organización, incluyendo establecimiento de metas, planeación, documentación e investigación. Otros hallazgos del estudio es que los promotores tienen importantes cualidades. La más importante y única es que los promotores están estrechamente conectados a la comunidad a la que sirven, compartiendo su experiencia de vida. Te preguntarás si estos roles y competencias descritos hace mucho tiempo en el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud de 1998 representan ahora la realidad cotidiana de los promotores. El propósito de un nuevo proyecto, el Proyecto Nacional de Roles y Competencias Comunes de los Promotores, el proyecto C3 por sus siglas en inglés, es revisar los hallazgos del proyecto de los promotores de 1998. Muchas de las personas que participaron en el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de la Salud en 1998 son ahora parte del proyecto C3. También te preguntarás, ¿cuáles son las directrices del proyecto C3 sobre las cualidades de los promotores? El proyecto C3 reconoce la importancia de las cualidades que hacen eficientes a los promotores, incluyendo su estrecho contacto con sus comunidades. Y el equipo del proyecto C3, así como otras personas, reconocen que esas cualidades no tienen temporalidad, que no han cambiado ni cambiarán. ¿Y qué es lo que el proyecto C3 está haciendo para poner al día los roles centrales y destrezas del Estudio Nacional de Consejeros de Salud? Un paso clave fue la decisión de utilizar documentos de referencia como punto de inicio para comparar currículos de enseñanza y aprendizaje con otros currículos sobre las destrezas centrales de los trabajadores comunitarios de salud. Esto incluyó documentos del alcance de la práctica que describen los roles de los promotores. El equipo de implementación del proyecto seleccionó 7 fuentes de documentos para los roles y 6 currículos como fuente para las destrezas. Estos materiales provinieron de 6 estados: California, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Oregon y Texas. Las guías del alcance de la práctica provinieron del Programa de Representantes Comunitarios de Salud del Servicio de Salud de los Indios Americanos, los cuales apoyan programas de trabajadores comunitarios de salud con base en tribus de los Estados Unidos. Una vez que se obtuvieron los documentos de referencia,
el equipo del proyecto C3 realizó un análisis comparativo, crosswalk, de los roles y destrezas de los trabajadores comunitarios de salud. Este análisis produjo un documento matriz comparando los roles y destrezas del Estudio Nacional de Consejeros de Salud con los 7 documentos de referencia de los roles y los 6 documentos de referencia de las destrezas. El enfoque de este análisis incluyó 4 elementos. El primero fue identificar nuevos tópicos no expresados en el estudio de 1998. El segundo elemento fue buscar nuevas organizaciones o agrupaciones de tópicos. El tercer elemento fue buscar términos del lenguaje y cualesquier matiz o conceptos reflejados en las palabras del lenguaje contemporáneo. El último enfoque fue identificar en documentos y currículos cualquier tópico en los alcances de la práctica no revisado previamente. Como se mencionó, la meta del proyecto C3 en el corto plazo es ayudar a los trabajadores comunitarios de salud y otros interesados en este campo y permitir a los trabajadores comunitarios de salud y a sus aliados guiar el refinamiento de adopción de los roles centrales y destrezas recomendados. Al avanzar este proceso, el equipo del proyecto C3 tiene como meta lograr consenso nacional sobre los roles y destrezas y últimamente espera haya una utilización amplia y apoyo a las recomendaciones del proyecto C3 por las organizaciones de trabajadores comunitarios de salud locales, estatales y nacionales, y por aquellos que buscan iniciar o apoyar programas educativos o dirigir el desarrollo de las prácticas y políticas de los trabajadores comunitarios de salud. Las recomendaciones del proyecto C3 de los roles y destrezas contemporáneos para los trabajadores comunitarios de salud serán diseminadas a las redes y asociaciones de trabajadores comunitarios de salud en la primavera del año 2015. Copias de este reporte pueden ser solicitadas a info@c3project.org. La diseminación del reporte completo se anticipa que será en el otoño del 2015. Los hallazgos preliminares del proyecto C3 están siendo diseminados al momento de la producción de esta videograbación. Entre los hallazgos preliminares hay propuestas de nuevos roles y destrezas relacionadas con los trabajadores comunitarios de salud como miembros integrales de equipos de investigación con base comunitaria y un mayor reconocimiento de los roles y destrezas de los trabajadores comunitarios de salud enfocados en la valoración de individuos y comunidades. Estos potenciales nuevos roles y destrezas serán cuidadosamente revisados antes de ser adoptados, pero la idea de estas puestas al día refleja un importante crecimiento en este campo. Hasta ahora, hemos revisado quiénes son los trabajadores comunitarios de salud y qué es lo que hacen y cómo sus roles y destrezas han cambiado con el tiempo. Vamos ahora a ver cómo los trabajadores comunitarios de salud encajan en la fuerza de trabajo de la salud pública. Por más de 20 años, la comunidad de salud pública ha desarrollado estándares para su fuerza de trabajo para reforzar la práctica e investigación de la salud pública. De acuerdo con los convocados para ese trabajo, el Consejo de Relaciones entre la Academia y los profesionales de la salud pública, el nivel de contratación inicial de la fuerza de trabajo en salud pública incluye un amplio rango de profesionales que desarrollan muy variadas actividades de salud pública. Los trabajadores comunitarios de salud están generalmente designados dentro de la fuerza de trabajo inicial, hasta que, como se define aquí, los trabajadores comunitarios de salud se han desarrollado profesionalmente en roles gerenciales y de supervisión, incluyendo en muchos casos hasta 25 trabajadores comunitarios de salud. En la revisión de las competencias centrales de salud pública de 2014, el Consejo de Relaciones reafirmaron los dominios de las competencias centrales de la fuerza de trabajo en salud pública, identificando varias áreas que se traslapaban con las competencias centrales de los trabajadores comunitarios de salud. Estas áreas incluyeron
Destrezas para la valoración identificadas en los hallazgos preliminares del proyecto C3, así como destrezas en comunicación y destrezas en competencias culturales o de mediación. Mientras que este traslape es evidente, también hay áreas distintivas de cada práctica. Por ejemplo, hay un dominio de salud pública en el área de planeación financiera y gerencial que no aparece tener un traslape. Los dominios de desarrollo de políticas y planeación de programas no ha sido articulado como parte de los roles y destrezas de los trabajadores comunitarios de salud. Sin embargo, dado el trabajo de los trabajadores comunitarios de salud en abogacía de las comunidades y también por su autodeterminación como fuerza de trabajo, este dominio puede ser identificado como un dominio primario de los trabajadores comunitarios de salud. Los 10 servicios esenciales de la salud pública, citados constantemente, fueron desarrollados por el Comité Directivo de las Funciones Centrales de Salud Pública, que operó de 1994 a 1999, traslapándose con los trabajos del Consejo de Relaciones, discutido antes, y notablemente con los trabajos del Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud durante los años 1994 a 1998. La relativamente corta existencia de este comité directivo dejó un duradero legado en la definición de la práctica de salud pública. Los 10 servicios esenciales clasificados en 3 funciones centrales, valoración, políticas y garantías, comparten muchos elementos comunes con los roles de los trabajadores comunitarios de salud recientemente articulados. Un ejemplo de estos servicios esenciales es información, educación y empoderamiento de la gente. Otros ejemplos de servicios esenciales son movilización de organizaciones o entidades clave de la comunidad para la identificación y solución de problemas de salud, y el servicio denominado desarrollo de políticas y planes que apoyan esfuerzos de salud individuales y comunitarios. Este traslape reafirma nuevamente que los trabajadores comunitarios de salud pueden ser identificados como fuerza de trabajo de primera línea, quienes pueden tener un rol vital en la promoción primaria, secundaria y terciaria de salud y en la entrega de servicios de prevención. Los trabajadores comunitarios de salud, una fuerza de salud pública para el cambio. A la fecha, no existen estudios comparativos formales, crosswalk studies, entre la fuerza de trabajo en salud pública y los trabajadores comunitarios de salud, pero existe claramente la justificación para explorar los muchos elementos comunes. A pesar de este traslape, los trabajadores comunitarios de salud juegan un papel valioso y distintivo cuando expresan completamente sus roles centrales, destrezas y cualidades en las comunidades donde sirven. Los trabajadores comunitarios de salud son una poderosa fuerza en la promoción de la salud pública dentro de las comunidades y ayudan a la fuerza de trabajo en salud pública con un diverso frente que refleja la fortaleza y características de los vecindarios y comunidades a través de la nación, algunas de las cuales son, por lo menos en parte, vecindarios y comunidades frecuentemente con escasez de recursos y servicios. Los trabajadores comunitarios de salud trabajan directamente en problemas de salud pública incluyendo condiciones de salud como asma, diabetes, HIV/AIDS y otros problemas como el acceso a la atención a los servicios de salud, casas habitación y violencia familiar y comunitaria. En esta presentación, hemos ofrecido un panorama de lo que realmente son los roles, destrezas y cualidades de los trabajadores comunitarios de salud, que requieren ser apoyados para reafirmar el completo potencial y poder de sus contribuciones en la promoción de equidad en salud, y últimamente, en la salud y el bienestar de los individuos, familias y comunidades que ellos sirven. Una última nota. Gracias por ver este video. Al final de la presentación encontrarán enlaces para obtener una guía de estudio y otros materiales de interés para los trabajadores comunitarios de salud. Ahora, vamos a presentar unas preguntas de reflexión sobre su aprendizaje y sobre aspectos prácticos del conocimiento de los roles y destrezas de los trabajadores comunitarios de salud
y cómo este conocimiento se relaciona con la práctica y políticas de los trabajadores comunitarios de salud en sus comunidades y en todos los Estados Unidos. Para una discusión más avanzada de asuntos relacionados con este campo, asegúrese de ver nuestro video sobre políticas de los trabajadores de salud. Encontrarás este otro enlace después de la autoevaluación y preguntas de discusión. Gracias por su atención e interés en los trabajadores comunitarios de salud y por apoyar su lugar en el continuum de salud.